Hola camaradas de YouTube, ¿cómo están? Soy Kobani06. Cuando te digo que me menciones grandes sagas de videojuegos, sé que me vas a mencionar franquicias como Grand Theft Auto, Call of Duty, Resident Evil, FIFA, Super Mario, World of War, Pokémon, Mortal Kombat, entre otros más. Pero este top no hablará sobre grandes franquicias, sino más bien hablaremos sobre aquellas franquicias de videojuegos que tenían gran potencial de ser grandes, pero pues debido a sus desarrolladoras o creadores pues se volvieron mierda, ya sea porque sus secuelas dejaron algo que desear o bueno simplemente abandonado. Malditos hijos de la remil put. Y si el video les llega a gustar, no se olviden de darle like. Y sin más relleno que meter, comencemos. Sin duda alguna, Contra dejó un fuerte legado en esta industria. Su primer Contra, el de 1987, tal vez sea el más conocido, pero no es el mejor Contra. Al año siguiente se lanzó una segunda parte, y al pasar de 2 años, más juegos. Ya a principios de la década de los 90, era junto con Castlevania y Metal Gear los principales productos de la empresa Konami. Luego del lanzamiento de Contra 3 y después de Contra Hard Corps, el mejor de la saga jamás hecho, todo parecía de que Contra caminaría hacia la gloria. Pero recuerden de que eran ya mediados de la década de los 90 y juegos en tercera dimensión ya andaban haciendo de las suyas por ahí. Y muchas sagas de videojuegos en 2D daban su salto al 3D. Y de verdad muy pocas sagas dieron la talla, mientras que el resto no la daba. Y Contra fue una de esas. Lanzado en el 95, el primer Contra en 3D Legacy of War fue una reverenda mierda, y ni se diga del siguiente videojuego, otra grandísima mierda. Bueno, lo intentamos. Ya a principios de los 2000 quisieron revivir la saga con Contra Shattered Soldier, que sí fue bueno, muy bueno, pero ya era demasiado tarde. Pues ya Contra prácticamente había muerto a finales de la década de los 90 y Konami ya tenía otros proyectos por allí, y a pesar de que se lanzaron otros Contra con el estilo clásico de como empezó la saga, pues ya no se pudo hacer más nada, pues Konami no le dio tanta prioridad a la saga. Número 4, Duke Nukem. ¿Recuerdan lo que les dije sobre sagas de 2D que daban el salto al 3D, daban la talla? Pues aquí les presento uno de esos. Duke Nukem tal vez no muchos no conozcan su época 2D, pero sí que su época 3D, la cual inició con Duke Nukem 3D, el cual revolucionó la saga y la colocó en el podio, claro, lanzando más videojuegos a finales de los 90 y principios de los 2000. Es a partir de aquí que las cosas ya no le parecen ir bien a la saga. En el ámbito de su desarrollo, pues en 1996, entre 1996 y el 2008 se cancelaron muchos proyectos referentes a esta saga. Y pues entre el 2008 y 2010, la desarrolladora 3D Realms y Take-Two empezaron a tener problemas por el desarrollo de Duke Nukem Forever, que estaba desarrollándose desde 1997, hasta que en el año 2010 3D Realms cerró. 3D Realms cerró cerró y los derechos pasaron a Gearbox Software. Dicho estudio sacó Duke Nukem Forever en el año 2011, pero el juego terminó siendo, ya saben a lo que me voy. Fue una mierda y fue duramente criticado. Lastimosamente, los de Gearbox Software dijeron de que no tienen interés en la franquicia y su futuro es más que incierto hasta la fecha que se hace este video. Ya no quiero verte nunca más. Número 3, Black. El videojuego que le sacó sudor a la pinche PlayStation 2. Desarrollado por Citron Games, publicado por... ¿Y qué? Considerado como una obra de culto, y a pesar de que sea algo corto en cuanto a su historia, sí que ofreció muchísimas cosas, como alta calidad en sus gráficos y una jugabilidad bastante buena. Pero ¿qué pasó? La desarrolladora tenía ganas, pero ganas de hacer una segunda parte, pero hubieron problemas en especial por diferencias de creatividad. Pero lanzaron un sucesor espiritual de este juego, Código. De hecho, sí, no, yo tuve que investigar este juego porque sí, no lo conozco. Aún así, todos los que jugaron este juego desearon una secuela, pero conociendo a EA, pues ya se sabe. Número 2, Bloody Roar. Sí, esa saga de videojuegos de peleas donde te transformas en un animal bien culero y echabas golpes con una buena calidad de sangre. Esta vio la luz por primera vez en 1997, siendo lanzada por Hudson Soft, y su secuela lanzada en 1999.
ambos juegos considerados los mejores de la saga, aunque claro, el 2 es el más reconocido de todos estos. Después le siguen otros que siguieron lanzándose hasta mediados de la década del 2000, siendo su último juego como tal el Bloody Roar 4. Luego de esto se estuvo desarrollando una quinta entrega que sería lanzada a mediados de 2011, pero justamente a principios de ese año el proyecto se cancela debido a que Hudson Soft cerró sus oficinas, debido a que Konami la compró. Sí, Konami, esa empresa de... Luego de esto pues los derechos quedaron a manos de la empresa antes mencionada y pues le valió pito la franquicia. Aún se desconoce su futuro. Es la única culpa que tengo. Llegamos al número 1, que es nada más y nada menos que Parasite Eve, una de las mejores sagas jamás creadas por Squaresoft, actualmente Square Enix, y una de sus joyas, una de sus obras maestras, una de sus... Ya. Debutando en el año 1998 con el primer Parasite Eve, con unas muy buenas críticas y buen gameplay. Su segunda entrega fue lanzada en el año 2000, también fue demasiado bueno. Era una franquicia que tenía una fuerte competencia con juegos survival horror como Resident Evil o Silent Hill, en cuanto a quién era el mejor de la época. También estaba destinada por la providencia a ser una saga muy reconocida, pero no se dio noticia de una tercera entrega por varios años, hasta que se lanzó en el 2010 su tercera entrega por fin con el nombre de The First Birthday. ¿Y qué pasó después? Pues el juego resultó ser un reverendo asco, chicos. A esto le llamo prácticamente tutorial de cómo mandar a la basura una franquicia de videojuegos. La crítica destruyó este juego por donde pudo, pero a Square Enix le valió verga. Bueno, como todas las empresas, pues solo se concentran en los juegos que les parecen más rentables. Y a veces se les olvida que estos videojuegos pueden tener mucho potencial, algo de verdad bastante triste. Lo único que les puedo decir es que Konami son una puta mierda. Y bueno gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si de verdad quieren una parte 2 sobre este tema, háganmelo saber en los comentarios. Ya saben, no olviden darle me gusta y si quieren suscríbanse Al canal. Nos vemos.